Buenas tardes, compañeros. Nuestra presentación inicia con los medios de control constitucionales en materia de contribuciones y los integrantes somos los siguientes: Cabanillas Rivera Brenda, Uribe Aguilar Ana Lisbeth y un servidor Pereda García Sael. Y a continuación inicia mi compañera Brenda. Siguiente diapositiva, por favor. Buenas tardes. Yo les voy a dar la introducción. Dice en este tema, el índice. Los temas que vamos a tocar vamos a hablar de introducción, los medios de control constitucional en materia de contribuciones, juicios de amparo directo y recursos de revisión, juicio de amparo indirecto, recursos de revisión en el amparo, en caso de impugnación de actos de autoridad locales en materia fiscal, la jurisprudencia del Poder Judicial en materia fiscal, conclusión y las bibliografías. En la introducción, dice, en este tema tocaremos los puntos más relevantes y los que consideramos más destacados, por ejemplo, las normas constitucionales, los derechos que el hombre puede poner al Estado en términos generales en juicios de amparo y principios de amparo. También se habla del amparo directo y el juicio sobre la legalidad de las sentencias, las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los cursos de amparo, la sentencia de amparo y su defecto de observar la realidad de las sentencias, el amparo otorgado, recursos de reclamación en procedente contra los acuerdos y trámites al estudio comparado de amparo y la impugnación de actos de autoridad a la jurisprudencia en la interpretación de la ley tribunal electoral a través de la sala superior. Los medios de control constitucional en materia de contribuciones. Las normas constitucionales contienen derechos que el hombre puede oponer al Estado. También señala la organización, atribución y competencia de este. El control de la constitucionalidad consiste en la tutela de la Constitución sobre la autoridad que ejerce el Estado, para conocer las violaciones que comete algún órgano donde se transgreda de manera directa la ley fundamental en perjuicio, los intereses públicos de los gobernados y de las propias entidades públicas, ya sea por medio de una ley o un acto. El ejercicio de control constitucional será realizado por el órgano jurisdiccional establecido al efecto, o bien por cualquier autoridad en cumplimiento del principio de la supremacía constitucional. En términos generales, el juicio de amparo es un proceso jurídico, ya que es una serie de actos y momentos concatenados entre sí y es un juicio en la extensión de la palabra. Aquí en esto nos habla en los artículos 103, 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También nos dice que la doctrina consigue en señalar los siguientes principios rectores del amparo, y la supremacía constitucional implica observar siempre la homogénea de las disposiciones, que aquí también nos habla en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 4. Y nos dice también que la persona que se le consideren violadas las garantías individuales en perjuicio o causa de un acto de autoridad. Siguiente, por favor. Dice, sin embargo, toda regla general puede tener una excepción, así ciertos casos diversos a la materia tributaria. El juicio puede iniciarse por personas diversas del quejoso, como en los siguientes dos casos señalados en la ley de amparo. Aquí nos dice que son 3 artículos, el 17, 18 y 19, y en resumido aquí nos dice que cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, la deportación o destierro de alguno de los agraviados, se encuentran imposibilitados para promover el amparo, podrán hacerlo de cualquier otra persona, lo podrá hacer cualquier otra persona en su nombre. El artículo 18 dice que en el caso previsto por el artículo anterior, si a pesar de las medidas tomadas por el juez no se hubiese podido lograr la comparecencia del agraviado, la autoridad que conozca del juicio de amparo, después de que haya resuelto sobre la suspensión definitiva, mandará suspender el procedimiento. El artículo 19 dice que el presidente de la República podrá ser presentado en todos los trámites establecidos por la ley en los términos en que se determine el propio Ejecutivo Federal
y pueden ser sus administrativos o el secretario de Estado. Y en la siguiente dice, en materia fiscal de amparo deberá ser solicitado por directamente el agraviado y sus representados. El agravio personal directo está fundado en el artículo 100 de la Carta Magna, cuarto 73 de la fracción quinta y 6, y en la definitividad del acto reclamado, el juicio de amparo procederá respecto a los actos de resoluciones en los que no procede ningún recurso ordinario. La Constitución Política de los Estados Unidos, así como en el artículo 3 y sus siguientes fracciones, también la relatividad de las sentencias de amparo o fórmulas de Otero se fundamenta en el artículo 7 y en la fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 76 es la sentencia que resuelve sobre la cuestión planteada y solo surtirá efecto para quienes fueron parte en dicho juicio, aun cuando se trate de amparo contra leyes. Y lo siguiente dice que son las partes en el juicio de amparo fiscal. De acuerdo con la ley de amparo, el artículo 5 son partes en el juicio de amparo el agraviado o los agraviados. El agraviado quejoso es el sujeto que sufre una afectación en su esfera jurídica. El daño o perjuicio que reclama el quejoso es cualquier menoscabo, deterioro o lesión que sufre en los derechos que le tutele la legislación con motivos de la emisión de un acto o ley con el fin de que se restituyan sus garantías. Las causas de improcedencia y el sobrecimiento. La improcedencia de los juicios de amparo es una cuestión de orden público, es decir, una vez que se consta la existencia de una de las causales de improcedencia, el juez no debe conocer el asunto porque de hacerlo se afectarían los intereses fundamentales. Las causas de sobreseimiento. El sobreseimiento es la resolución judicial por la cual se declara que existe un obstáculo jurídico o derecho que impide una decisión sobre el fondo de la controversia. El juicio de amparo directo y el recurso de revisión. El amparo directo o juicio sobre la legalidad de las sentencias primeras de las primeras instancias en materia fiscal es el fundamento constitucional del juicio de amparo directo que se encuentra en el artículo 7 y las siguientes fracciones citadas a disposiciones mencionadas que el amparo procede en las resoluciones definitivas, es decir, que pongan fin al proceso de procedimientos causados a una violación no reprobable por algún tipo de recurso medio. La autoridad competente en el juicio de garantías directo a quienes conocen son los tribunales colegiados de circuito de materia administrativa. En casos especiales se conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando por su interés y trascendencia así lo ameriten. La procedencia del amparo directo en materia fiscal. El juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos en resoluciones que pongan fin al juicio dictado por tribunales judiciales administrativos o del trabajo, respecto a los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se comete en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, los laudos o las resoluciones indicadas. El escrito de la demanda de amparo en materia fiscal, en término para la interposición de la demanda de amparo, será de 15 días. Dicho término se contará desde el día siguiente al que haya surtido efectos conforme a la ley de actos, la notificación al quejoso, la resolución o acuerdo que reclame al que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o en el que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Y aquí en la siguiente hay una pequeña tablita que nos dice que es la suspensión del acto impugnado en el amparo directo en materia fiscal. Aquí dice que la suspensión del acto impugnado es la detención o espera temporal de la ejecución del acto violatorio, las garantías individuales, en tanto que se resuelve por el juzgado de amparo si es o no violatorio de las garantías individuales,
con el fin de que causa al quejoso daños o perjuicios de difícil o imposible reparación por la ejecución de dicho acto. Dice, la sustanción del juicio de garantías en la vía directa. Aquí nos habla primero que hay una autoridad responsable que tendrá por interpuesta la demanda acordando lo relativo de la suspensión y mandará a reemplazar las partes. En el siguiente dice que en caso de que el quejoso no exhiba toda la copia necesaria, lo requerirá para que cumpla en un plazo de 5 días y de no ser así se remitirá una demanda al TCC, quien tiene la facultad de decretar su desmanchamiento y deberá remitir los autos originales del juicio en el que fue emitido el acto impugnado, así como el informe justificado, debiendo turnarlos en 3 días. Y la siguiente, por favor. Y la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá ejercitar la facultad de atracción para conocer de un amparo directo que originalmente correspondiera a resolver los tribunales colegiados de circuito, de conformidad al siguiente procedimiento. Son 2 puntos. El primer punto dice que cuando la Suprema Corte ejerce de oficio la facultad de atracción, se le comunicará por escrito al correspondiente tribunal colegiado de circuito, el cual en el término de 15 días hábiles remitirá los autos originales a la Suprema Corte, notificando personalmente a las partes dicha remisión. Cuando el Procurador General de la República solicite a la Suprema Corte de Justicia que ejercite la facultad de atracción, presentará la petición correspondiente ante la propia Suprema Corte y comunicará dicha petición al Tribunal Colegiado de Circuito del Conocimiento y recibirá la petición de la Suprema Corte y mandará a pedir al Tribunal de Colegiados de Circuito, si lo estima pertinente, que le remita los autos originales dentro del término de 15 días hábiles. Y ya por último es la sentencia en el amparo directo y sus efectos. Aquí se puede observar la relatividad de las sentencias, pues las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán en los individuos particulares o de las personas morales privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado. El amparo otorgado contra sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo conlleva la obligación a cargo de la autoridad jurisdiccional de emitir otro fallo donde repare el vicio derivado del tribunal de amparo. Y a continuación viene mi compañera Lisette, que ella les va a hablar acerca del juicio de amparo indirecto. Buenas tardes. Yo les voy a hablar del amparo indirecto. El juicio de amparo indirecto es un proceso jurisdiccional autónomo que tiene por objeto revisar los actos de autoridad para determinar si fueron o no violatorios de las garantías individuales de los gobernados, actos que son diversos a aquellos que ponen fin a un proceso, es decir, aquellos que se tienen que ver con el procedimiento o fuera de él y son violatorios de preceptos constitucionales, dejando en estado de indefensión al particular. La autoridad competente, de acuerdo con los artículos 107, fracción 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 114 de la Ley Federal y 52 de la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación, el amparo indirecto se interpondrá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre en el lugar donde el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Procedencia del amparo indirecto en materia fiscal. Contra las leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República que causen perjuicio al quejoso, actos emanados de un procedimiento con relación a las resoluciones definitivas y actos fuera del juicio. El escrito de demanda de amparo indirecto en materia fiscal se presenta directamente ante el juzgado del Distrito Federal,
El plazo para poner la demanda son 30 días contados a partir de la hora cero de la entrada en vigor de la ley que por su solo aplicación cause violación al quejoso. Suspensión del acto impugnado. Con el fin de mantener las cosas en el estado en el que se encuentren antes de ejecutarse el acto que se impugna, se podrá pedir la suspensión, la cual se decretará de oficio o a petición de la parte agraviada. Lo que es decretada de oficio se determinará sin que el quejoso haga petición de la misma, ya que si llegara a realizar el acto impugnado por su gravedad, sería físicamente imposible su reparación. En caso de concederse el amparo, por lo cual deben reunirse ciertos requisitos según la ley de amparo. Y aquí tenemos una tablita donde lo explica un poquito más a fondo, que dice la suspensión del acto impugnado. Se concede siempre y cuando lo solicite el agraviado, cuando no cause perjuicio al interés social, cuando de llevarse a cabo el acto impugnado se cause daño irreparable o de difícil reparación. En materia fiscal se requiere depósito que cubra el monto de aprovechamientos, multas y excesos en su caso. La autoridad responsable es la que lleva a cabo la suspensión del acto impugnado ante el juzgado de distrito. Informe justificado. Artículo 149. Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de 5 días, pero el juez de distrito podrá ampliarlo hasta otros 5 más, si estará que la importancia del caso lo amerita. En todo caso, las autoridades responsables rendirán su informe con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos 8 días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Si el informe no se rinde con dicha anticipación, el juez podrá diferir o suspender la audiencia según lo que proceda. Sentencia. Después de celebrada la audiencia se dictará la sentencia correspondiente, en la cual se señalará si se concede el amparo o se niega. En caso de que se conceda el amparo, el objetivo será el de restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada. Como resultado del análisis del acto reclamado, contenido en los conceptos de violación expresados de la demanda de juicio constitucional. Impugnación de las leyes fiscales. Las leyes pueden ser autoaplicativas o heteroaplicativas, en contraste cuando las obligaciones necesitan para surgir un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, ya que se requiere la realización de un evento determinado. Recurso de revisión, de amparo, adhesión al recurso de revisión. Procede el recurso de revisión contra las resoluciones de los jueces de distrito o del superior tribunal responsable en su caso que desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo. Contra las resoluciones de los jueces de distrito o del superior del tribunal responsable en su caso en las cuales A. Concedan o nieguen la suspensión definitiva. B. Modifiquen o revoquen el acto en que concedan o nieguen la suspensión definitiva. Y C. Nieguen la revocación o modificación a que se refiere el inciso anterior. Y también contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley. Autoridad competente para conocer el curso de revisión. El órgano competente para conocer de dicho recurso será la Suprema Corte de la Nación. El artículo 84 nos dice que la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión en los casos siguientes. Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito cuando, habiéndose impugnado en la demanda de amparo por estimarlos inconstitucionales, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República, de acuerdo con la fracción 1 del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales, expedidos por los gobernadores de los estados.
También contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito siempre que se estén en el caso de la fracción 5 del artículo 83. Y el artículo 85 comenta que son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer del recurso de revisión en los casos siguientes: contra los actos y resoluciones que pronuncien los jueces de distrito o del superior del tribunal responsable en los casos de las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 83. Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o por el superior del tribunal responsable, siempre que no se trate de los casos previstos en la fracción 1 del artículo 84. Término para su interposición. El recurso de revisión se interpondrá por conducto del juez de distrito, de la autoridad que conozca del juicio o del tribunal colegiado de circuito en los casos de amparo directo. Forma de interponer el recurso de revisión. El recurso de revisión se interpondrá por escrito, en el cual el recurrente expresará los agravios que le cause la resolución o sentencia impugnada. Si el recurso se intenta contra resolución pronunciada en el amparo directo por tribunales colegiados de circuito, el recurrente deberá transcribir textualmente en su escrito la parte de la sentencia que contiene una calificación de inconstitucionalidad de la ley o establece la interpretación directa del precepto de la Constitución. La revisión adhesiva es aquella que deriva cuando la parte que obtuvo la resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término de 5 días contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso. Recursos de queja contra los actos dictados por los jueces de distrito o por el superior del tribunal a que se impugne la violación reclamada, en que admitan demandas notarialmente improcedentes, contra las autoridades responsables y contra las resoluciones que dicten los jueces de distrito, el tribunal que conozca o haya conocido del juicio, o los tribunales colegiados del circuito en los casos a que se refiere la fracción 9 del artículo 107 de la Constitución Federal respecto de las quejas interpuestas ante ellos. El recurso de reclamación. En el artículo 103, el recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de sus salas de los tribunales colegiados de circuito. Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes por escrito en el que se expresan agraviados dentro del término de 3 días siguientes al que se surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada. El órgano jurisdiccional que deba conocer el fondo del asunto resolverá de plano este curso dentro de los 15 días siguientes a la interposición del mismo. El estudio comparado del amparo en caso de impugnación de los actos de autoridades locales en materia fiscal. La tramitación se hará bajo las mismas reglas de las dos vías de amparo, directo e indirecto. Lo que cambia es la autoridad responsable que señale como emisora de la ley o del acto que se impugne. Y a continuación sigue mi compañero Asael. Muy bien. Vamos a continuar con el estudio comparado del amparo en caso de impugnación de actos de autoridades locales en materia fiscal. La tramitación se hará bajo las mismas reglas de las dos vías de amparo, directo e indirecto. Lo que cambia es la autoridad responsable que se señale como emisora de la ley o del acto que se impugne. Jurisprudencia del Poder Judicial en materia fiscal. ¿Puede continuar con la diapositiva, por favor? La jurisprudencia es la interpretación jurisdiccional de la ley, la jurisprudencia. Obligatoria es la interpretación jurisdiccional de la ley en sentido lato o firme, reiterada y de observancia obligatoria. En el artículo 94, la ley fijará los términos en que sean obligatoria la jurisprudencia, que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación,
de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación. Órganos creadores de jurisprudencia y su proceso. Son órganos creados de la jurisprudencia del Poder Judicial Federal. Número 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o las salas. Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para estas, en tratándose de la que decrete el pleno y además para los tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Las resoluciones constituirán jurisprudencia siempre que lo resuelte en ellas se sustenten en 5 sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario que hayan sido aprobadas por lo menos por 8 ministros, si se tratara de jurisprudencia del Pleno, o por 4 ministros en casos de jurisprudencia de las salas. Número 2. Los tribunales colegiados de circuito. Artículo 193. La jurisprudencia que establezca cada uno de los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. El tribunal electoral a través de la sala superior o bien de las salas regionales. El artículo 232, la jurisprudencia del tribunal electoral será establecida en los casos y de conformidad con las siguientes reglas. Número 1, cuando la sala superior en 3 sentencias no ininterrumpidas por otra en contrario sostenga el mismo criterio de aplicación, interpretación o integración de una norma. Número 2, cuando las salas regionales en 5 sentencias no interrumpidas por otro en contrario sostengan el mismo criterio de aplicación, interpretación o integración de una norma y la sala superior lo ratifique. Y número 3, cuando la sala superior resuelva en contradicción de criterios sostenidos entre 2 o más salas regionales o entre estas y la propia sala superior. La contradicción de criterios podrá ser planteada en cualquier momento por una sala, por un magistrado electoral de cualquier sala o por las partes y el criterio que prevalezcan ser obligatorias. Número 3. El tribunal electoral a través de la sala superior o bien de las salas regionales. Artículo 232. La jurisprudencia del tribunal electoral será establecida en los casos y de conformidad con las siguientes reglas. Número 1. Cuando la sala superior en 3 sentencias no interrumpidas por otra en contrario sostengan el mismo criterio de aplicación, interpretación o integración de una norma. Número 2. Cuando las salas regionales en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario sostengan el mismo criterio de aplicación, interpretación o integración de una norma y la sala superior lo ratifique. Y número 3, cuando la sala superior resuelva en contradicción de criterios sostenidos entre 2 o más salas regionales, o entre estas y la propia sala superior. La contradicción de criterios podrá ser planteada en cualquier momento por una sala, por un magistrado electoral de cualquier sala o por las partes y el criterio que prevalezca será obligatorio. Proceso general de formación de jurisprudencia. El Poder Judicial Federal. La jurisprudencia obligatoria se puede crear a través de 2 sistemas o procedimientos. Inciso A, por reiteración, cuando se repiten los 5 precedentes en el mismo sentido, ninguno en contrario. Colegiados de circuito. Además de la reiteración, la votación en cada uno de los precedentes debe ser de 8 ministros en pleno, de 4 ministros en salas del mismo órgano y por unanimidad de los magistrados que integren el tribunal colegiado que apruebe la tesis. Inciso B.
la contradicción de tesis por la resolución que diluciden las contradicciones adicionales de tesis de salas y de tribunales colegiados. En conclusión, el juicio de amparo es un sistema jurisdiccional de defensa constitucional que tiene como fin la reposición de las garantías constitucionales. Si estas fueran efectivamente transgredidas, ya sea en la esfera de un ente político o de un particular, resguardado el sentido de todo orden jurídico normativo para procurar el Estado de Derecho. El juicio de amparo tiene por objetivo resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridades que violenten los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los Estados mexicanos, sea parte por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o las esferas de competencias de los ciudadanos de México, y siempre y cuando se violenten los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución mexicana y por las normas generales. Para finalizar, en la última diapositiva viene la bibliografía de donde basamos la información que les presentamos. Eso ha sido todo y muchas gracias por su atención.